Hola a todos, bienvenidos a Toma Notas, un espacio para ustedes para tocar temas de carácter contable y fiscal. El día de hoy se encuentra con nosotros el contador Josué Camacho, con quien estaremos abordando el tema de hoy, que es la NIF de 5 o las obligaciones de reconocimiento en los estados financieros del arrendamiento. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Muy bien, Mario. Muchísimas gracias por esa invitación. Para mí es un placer poder estar aquí contigo y con todos nuestros participantes. Muchas gracias por acompañarnos. Y ahora sí, como la experiencia de José, que se va al área de auditoría y de la parte del estudio de las normas de información financiera. Josué, nos podías dar un preámbulo un poquito de la importancia de esta norma de la NIF de 5, de arrendamientos, que entendemos que dices, bueno, vamos a reconocer cómo reconocer el gasto de un arrendamiento en un estado financiero. Uno lo puede ver muy simple. Sin embargo, sé que de unos años para acá, la manera de llevarlo a cabo o tener que registrar en los estados financieros cambia un poco o un mucho, y pues aquí se vuelve la importancia de ese segmento para todos los contadores poder conocerla y dar el debido reconocimiento en el estado financiero de esta particularidad. Claro que sí. La NIF de 5 entró en vigencia a partir del 1 de enero del 2019, como tú lo acabas de comentar. Es relativamente nuevo ese cambio impactante que tuvo esta norma de información financiera. ¿De qué nos habla? Pues que tiene la obligación el arrendador de hacer una modificación o un reconocimiento especial en sus estados financieros. Esta es una obligación que surge porque las normas de información financiera en México están entrando en convergencia con la normatividad internacional, las normas internacionales de información financiera. Y es por eso que los estados financieros o la información financiera que emana de las empresas tiene que ser comparable con la normatividad internacional. Y es por eso que México ya entró en esa convergencia. Por eso ha adoptado esa norma internacional y la adapta para llevarla a cabo en los registros contables de las empresas. Ok. Entonces prácticamente venimos adoptando medidas de reconocimiento contable de manera internacional, y con esto nosotros nos sumamos a que en cualquier momento algún extranjero que revise la información financiera de una empresa mexicana va a tener cierta similitud en el tratamiento contable de lo que vea en las partidas de sus estados financieros, ¿correcto? Así es. Antes descartaban la información que provenía de empresas de México o de Latinoamérica porque no era comparable con sus estados financieros. Ahora, si una empresa en México le manda sus estados financieros a su corporativo, por así decirlo, que está en Europa, realizan la consolidación de estados financieros, entonces ahora sí ya pueden estar hablando peras con peras, manzanas con manzanas, como decimos coloquialmente. Ok, perfecto. Entonces ya con esto damos un primer preámbulo del cambio o del por qué el cambio en esta norma de información financiera. Ahora la pregunta del millón. ¿En qué consiste estos cambios de la NIF de 5? Vamos a por decir, ¿qué obligaciones o qué cambios trae consigo y qué es lo importante de reconocer en esta parte? Claro que sí. Muy bien, vamos entrando en materia. Como te lo comentaba hace unos momentos, el arrendatario tiene que hacer un reconocimiento en sus estados financieros. Ese va a ser uno de los mayores cambios que impactan en la contabilidad. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que reconocer un derecho de uso por el contrato de arrendamiento que tiene. Okay. Y tiene que reconocer la obligación del pago de la renta de ese derecho de uso, de ese arrendatario. ¿Qué tiene que hacer el arrendatario? Pues tiene que evaluar si la renta que está pagando o el contrato que tiene debe de reconocerse en sus estados financieros. ¿Cuáles son los elementos más importantes que se requieren? Tener el contrato de arrendamiento, la vigencia, el monto de la renta y conocer la tasa de interés. Como lo platicábamos hace unos momentos, la tasa de interés en las empresas pequeñas o medianas en México normalmente no viene implícito en un contrato. Para esto, la norma de información financiera, la NIF de 5, te da la facilidad de que utilices una tasa de interés de el CETE, por ejemplo, que es una tasa libre de riesgo, un CETE o un bono. Normalmente utilizamos el CETE, que anda en alrededor de 6%. Entonces, esta NIF también nos menciona que tienes que utilizar la fórmula de valor presente neto. Entonces, si ya tenemos todos los elementos que ocupamos para aplicarla en la fórmula, pues entonces ya tenemos que hacer un cálculo. Tenemos que hacer una tabla de amortización. Así como cuando tú o yo vamos a comprar un auto,
nos dan la tabla de amortización de los pagos. Es el mismo cálculo o es un cálculo muy parecido que tenemos que hacer. Obviamente con sus cuestiones técnicas, pero pues es algo muy similar. Vamos a llegar a determinar cómo van a estar nuestra devengación contable y el valor factura. Ahí se va a generar un diferencial porque vamos a reconocer valor presente neto. Ok. Entonces, nada más para la audiencia también, y primero recapitulo de ver que te estén entendiendo debidamente. Entonces, yo primero identifico mi contrato de arrendamiento como uno de los primeros elementos. Posteriormente, veo cuál es la vigencia del contrato, del bien que voy a estar rentando, cuál es el monto de la renta que voy a pagar. Y en este caso, si se estipula una tasa de interés en el mismo contrato de arrendamiento para incrementarse año con año, es la que voy a tomar como referencia. Si no hay ninguna tasa de interés estipulada, pues me baso en una tasa libre de riesgo, que hablabas del famoso CETE. Y supongo yo, y yo sé que ahorita vamos a entrar en el tema, que eso es para poderlo reconocer en mi estado financiero. Y si hablas del famoso valor presente neto, entonces yo digo, bueno, si yo al final de 10 años de contrato voy a terminar pagando tanto de renta, ¿cuánto vale ese valor de renta nominal, que es lo que dice en el contrato, pero a valor de ahorita? ¿Sí? Que es el valor presente neto, que le voy a eliminar efectos inflacionarios de la tasa libre de riesgo y cuánto vale ahorita si yo tendría que pagar esos 10 años por adelantado, por así ponerlo, a valor adquisitivo. Eso es lo que voy a estar reconociendo. Pues básicamente, así lo podríamos decir. Una cosa o un valor es el que va a venir en la factura, valor nominal que mencionabas, y el otro va a ser el valor que vas a estar devengando. Y aquí, pues, antes, ¿cómo se reconocía? ¿O cómo te hacías? Realizabas una provisión, cargabas al gasto por arrendamiento y abonabas al pasivo, a tu arrendador. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Tienes que reconocer tu derecho de uso, que es tu valor del contrato, y tu pasivo por la obligación que tienes que enterar en un futuro por la vigencia del contrato. Y ahora el movimiento en resultados va a ser diferente. Ya no vas a cargar a una cuenta de gasto, vas a cargar a una cuenta de depreciación o amortización del derecho de uso, y la otra cuenta que vas a estar utilizando es de intereses, porque como estamos utilizando una tasa de interés, entonces con el valor presente neto determinado se genera un valor mediante interés. O sea, realmente, si lo veo en sustitución, ahora a lo que manejamos anteriormente, yo mandaba al gasto rentas, 100 pesos. Y ahora con el reconocimiento de muchos años de renta en una cuenta de activo, también el pasivo, lo que voy a hacer ahora es decir, bueno, lo mando al gasto, pero no con el concepto específico de rentas como tal, sino de una amortización de rentas, que a lo mejor va a ser 98 pesos y 2 pesos va a ser el mismo interés de amortización de rentas, que los dos me van a sumar los 100 pesos que pago de rentas, nada más que van a estar reconocidos en diferentes rubros contables. Sí, nada más que no va a ser la misma cantidad, porque como es valor presente neto, en los primeros años vas a estar devengando una cantidad superior al valor nominal o valor factura. Y esto nos va a tener otras implicaciones. Vamos a tener que estar conciliando en la declaración anual este diferencial. Ahora vamos a tener un valor mayor contable que el valor fiscal. Y en el transcurso de los años de la vigencia del contrato se va a dar un efecto, se va a revertir. Eso que tocas es un punto muy importante. Digo, al final de cuentas, ahorita la sesión es meramente financiera o contable, pero sí, como el espacio de tomar notas, que hablamos de temas fiscales y contables, aquí lo que comentas va a ser interesante. En una declaración anual tendré que conciliar la parte contable y poner la parte real de renta pagada, que sería la fiscal que voy a estar deduciendo. Así es. Mario, recuerda que lo fiscal emana de lo contable. Así es que es muy importante que primeramente estudiemos y conozcamos las normas de información financiera para poder tener una correcta aplicación de las cuestiones fiscales. Ok. Y si quiero ver más, otra vez recapitulando los efectos contables que va a causar esta NIF, me decías hace ratito. Entonces, voy a reconocer qué afectación voy a tener, un ejemplo, en mi estado de resultados. Como bien dices, depende del tiempo que dure el contrato, tu obligación, pero muy a grandes rasgos, o suponiendo que yo tengo un contrato de arrendamiento de 20 años, ¿cómo me va a afectar este reconocimiento en mi estado de resultados en el año 1 comparado con el año 20? Ok.
Pues en los primeros años vas a tener mayores cargos a resultados por la depreciación del derecho de uso y por los intereses. Entre mayor sea la tasa de interés y la vigencia del contrato, tu cargo en resultados va a ser mayor en los primeros años, como ya lo habíamos comentado anteriormente. Posteriormente, esos efectos se van a revertir, puede ser a la mitad del periodo de la vigencia del contrato. En la segunda fase o segunda etapa, los siguientes 10 años, vas a tener mayor valor fiscal o valor nominal de la renta y por lo tanto tu cargo a resultados va a ser menor. Ese va a ser un diferencial muy importante que vas a tener en el estado de resultados por la vigencia del contrato. En pocas palabras, los primeros años voy a mandar más a gasto. Así es. Y conforme pasa el tiempo, el cargo a gasto se va a ir disminuyendo. Entonces, en los primeros años puedo reflejar una utilidad contable menor porque tengo más gasto, pero conforme pasa el tiempo, esa utilidad contable se va a ir incrementando porque voy a mandar menos a gasto. Así es. Que como lo pudiste en un principio, como ejemplo, si tomo un crédito hipotecario a 20 años, por lo que abono a capital, aquí a lo mejor es a la inversa, ¿no? Lo que abono a capital al principio es muy poquito y después se vuelve más grande, o lo que pago de intereses al principio es mucho y posteriormente se va disminuyendo ese pago de intereses, que entiendo que aquí es parte de lo que estarías reconociendo. Así es algo muy similar, así como lo mencionas. Ok, y ahora, ahorita hablamos del estado de resultados, y si hablamos del balance general, de la misma manera, ¿qué afectaciones voy a tener en mi balance general al principio y al final? Al principio, pues vas a tener la misma cantidad reconocida en el activo por el derecho de uso y la misma cantidad reconocida en el pasivo por la obligación del pago de las rentas. Y mes a mes, conforme se vaya haciendo la devengación del pago, se va a ir disminuyendo ambas cantidades. Va a ir disminuyendo tanto el activo como el pasivo y al final del contrato de renta no vas a tener ya nada registrado en activo ni en pasivo porque se va a cancelar al final del contrato. Ok. Ahora, Josué, me decías que no necesariamente iba a ser el mismo valor nominal o de la factura de renta lo que se iba a reconocer en mi estado financiero con respecto al gasto o, en este caso, abono al activo y pasivo de que esté generando la obligación de arrendamiento. Entonces, lo que voy a disminuir en el activo, en mi balance, y en mi pasivo, que deben de coincidir en todo momento, ¿también va a diferir del valor del recibo de arrendamiento o va a ser igual? No, va a ser diferente. El valor del recibo de la renta lo vas a tener solamente para considerarlo como una deducción fiscal. La provisión que tú tienes en el activo y en el pasivo es el reconocimiento del valor presente neto. Okay. Y lo que tú vas a ir determinando o mandando a resultados, pues va a ser una parte de la provisión contable que hiciste, que es independiente al valor nominal o valor fiscal de la factura. Todo va a ser un reconocimiento contable por la determinación del valor presente neto. Y mediante el cálculo o la tabla de amortización que tienes que hacer, pues ya tienes una cantidad fija de la depreciación o amortización, mientras que lo que va variando es el cargo a intereses. Ok. Ahora, pregunta, a lo mejor visto de las reglas contables. Entonces, si yo voy a tener ese activo y ese pasivo y que voy a estar disminuyendo conforme se vaya devengando el periodo de tiempo de mi contrato, pero que vista del valor nominal del arrendamiento, entonces puedo reconocer un pasivo adicional del valor del recibo de renta que me está llegando mes con mes, o cómo voy a igualar lo que yo le debo a mi arrendador, porque a lo mejor si estoy en una situación económica mala ahorita por la pandemia y yo tengo 6 meses retrasados de renta, ¿cómo puedo ver en mi estado financiero que debo esos 6 meses de renta ya reales devengados comparados contra el pasivo completo de mi contrato? El realizar la provisión es simplemente el proyectar tu valor de contrato al número de años de la vigencia del mismo. Tú puedes no estar pagando el valor nominal de la factura y sí estar mandando resultados el reconocimiento contable, la devengación. Si no tiene movimientos la cuenta de pasivo, pues simplemente no estás pagando la renta. Pero al final del contrato del mismo, o sea, se tiene que cancelar conforme a los pagos. Obviamente tienen que ir de la mano que estés pagando. No puedes concluir tu tratamiento o tu envío de las cuentas a resultados si no estás pagando. O sea,
se va a ir disminuyendo la cuenta de activo y no se va a disminuir la cuenta de pasivo si así lo quisiéramos ver de una manera simple, ¿no? Obviamente es un poco más complicado, más técnico, pero si no pagas, no se disminuye tu pasivo. Ok, entonces no es como que conforme se devenga la renta, yo cancelo activo y pasivo de esa provisión gigante. Sino hasta que no pagues es cuando vas a estar haciendo esas cancelaciones. Ok. O sea, cuando cargas a la depreciación y al interés, es que estás cancelando o disminuyendo tu valor del activo. Okay. Cuando pagas la factura, disminuyes el valor del pasivo, aunque no sea la misma cantidad, porque tenemos ese diferencial que hemos venido platicando del valor contable y del valor fiscal. Ahora, y con esta diferencial, ¿qué reto tiene el contador entonces para poderle decir a su usuario o al dueño del negocio o a quien sea, decir, oye, yo debo tanto de renta, pero no lo puedes ver en mi estado financiero porque está en este boquete? O sea, ¿qué reto hay en conciliación o en control o en temas, pues sí, de control contable y financiero para poder dar ese dato duro al usuario de la información financiera? La ventaja de este cálculo es que se puede recalcular al final del año o al inicio del siguiente. ¿Por qué? Porque también el valor del contrato se puede ver incrementado por la inflación, adicional a la tasa de interés. Muchos de los contratos también se mencionan que al final del año, en base a la INPC, publicados en el Diario Oficial de la Federación, se va a ver incrementado un 1, 2, 3%. Al final del año, pues tú debes de recalcular este efecto, porque pues los INPC pues, pueden tener o una inflación o una deflación. Asimismo, el contador puede generar un papel de trabajo adicional a sus registros contables donde vaya controlando el pago de las facturas. Ok. Digo, como ya lo platicamos, en pasivo va a tener una provisión, no es a valor factura, es a valor presente neto. Pero por fuera, obviamente, se puede tener un registro de los pagos que ha realizado y ahí puede llevar su control de qué mes o qué pagos me hacen falta cumplir en el año o en el valor total de la vigencia para saber sus obligaciones pendientes de pago.